y saber que Él está en medio nuestro, donde se están los otros reunidos en su nombre, Él está. Y este año Dios nos dio una palabra, tiempo de cosecha, y después dice, ¿estás listo? Y un tiempo donde el Señor, este año, nos da esta palabra. Es tiempo donde lo que venís hablando, lo que vamos buscando, va a cosechar. Y sé que hay muchas personas que ya están cosechando. Sé que hay personas que hemos hablado por una cierta situación de años, y este año empezó a recibir esa cosecha. Y yo hablaba con un hermano, y digo, Dios está hablando. Jesús, cuando caminó por este mundo, hizo muchos milagros. Muchos están en la Biblia y muchos no están en la Biblia. Y Dios sigue haciendo milagros. Y yo decía, Dios se está moviendo, Dios está haciendo la obra en su iglesia. Lo sigue haciendo ahora. El tema somos nosotros declarar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Testificar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Los milagros. Yo sé que hay personas que este año recibieron trabajo, que salieron de una situación de papeles que hace años que estaban parados. Dios está obrando, pero falta que le demos testimonio, que demos testimonio de lo que. Porque si Dios cada vez que hace un milagro, lo hace con un propósito, para que su gloria se manifieste. No es que Dios va a sanar a todo, Dios no va a sanar a todo. Ahora, cuando Dios hace la obra es porque tiene un propósito en esa obra. Y para que esa obra, para que ese poder se manifieste. Y como sé que Dios hizo a través de su milagro, y Dios sigue haciendo milagros, se sigue moviendo y sanando. Y sé que este año vamos a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Yo sé que vamos a dar testimonio en lo que hemos orado por tiempo, y hoy vamos a cosechar lo que tanto tiempo hemos sembrado en oración y en ruego. Sé que muchas familias estuvieron orando por sanidad, estuvieron orando por sus hijos, y Dios hizo la obra y está haciendo la obra. Pero tenemos que también dar testimonio de eso, para que otros que están transitando por ese mismo problema, transitando por esa dificultad, Dios les dé esa palabra de aliento y esa palabra de fortaleza. Pero para eso, como dijimos, para cosechar tenemos que prepararnos, y tenemos que hacer pasos, preparar la tierra y hacer pasos nosotros para poder ser obedientes a la palabra de Dios y decir, Señor, yo confío en vos. Yo creo que vos vas a obrar con poder en mi vida y en lo que estoy orando. Pero para eso, para poder cosechar, en esta mañana Dios nos quiere dar más de 3 puntos, uno que me gusta dar, son 3 puntos o 3 pasos. Y el título de esta mañana de pensar es, ábrete paso a tu cosecha. La respuesta está, la victoria, Cristo ya nos dio la victoria también. Ahora está en nosotros en hacernos paso para tomar y alcanzar esa cosecha que Dios tiene para nosotros. Por eso en esta mañana vamos a entender cómo podemos abrirnos paso para recibir lo que el Señor ya tiene para nosotros. Hay una historia muy conocida que se encuentra en Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 29. Una historia muy conocida. Y dice así la palabra de Dios. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella
para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido por mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarle, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sana de su terrible condición. Una historia muy conocida. Jesús, cada vez que Jesús caminaba sobre la tierra, la gente sabía dónde estaba Jesús. Una gran multitud, era el famoso de esa época, y una gran multitud, ancianos, mujeres, niños, de distintas enfermedades, de distintas problemáticas, agolpaban a Jesús. Ya era imposible Jesús poder transitar libremente. No sé si va a ser por meses, no sé qué le cuesta transitar por las calles. Jesús caminaba por este mundo y le agolpaba una cantidad. Ahora, en esa cantidad había muchas personas con distintas necesidades. Pero había una mujer que hacía 12 años. No estamos hablando de un mes, 2 meses, 12 años sufriendo. 12 años con mucho dolor. Y yo sé que muchos de nosotros podemos hasta poder entender a esta mujer. Yo sé que puede estar transitando esta vida con mucho dolor. Esperando que Dios haga ese milagro. Que Dios te escuche estas oraciones que estás clamando por tu esposo, por tu hijo, por tu esposo, por tu familiar, o por vos mismo, Esta mujer fue a Jesús por un problema de salud, por ella misma. Y muchos de nosotros podemos estar transitando una enfermedad o un problema interno. Ahora, esta mujer, para poder alcanzar a Jesús, para poder, después de 12 años, vemos que esta mujer inventó de todo, fue a cantidad de médicos para poder ser sana. Y dice que, al contrario, se le ponía cada vez peor y no podía ser sana. Al contrario, gastó todo su dinero. A pesar de tanta desilusión, la mujer dijo, voy a Jesús. Y lo primero que hizo la mujer, y lo primero que tenemos que entender nosotros, que para poder cosechar este año, para poder recibir lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, número uno, ya vamos a ver número uno lo que hizo la mujer. Número uno, abrió a abrirse paso. La mujer lo que hizo para poder llegar a Jesús, para poder cosechar lo que tanto años estaba sembrando con sufrimiento, con dolor, con los médicos, fue abrirse paso. No le fue fácil llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque esta mujer, para llegar a Jesús, tuvo que saltar distintos cambios, muchos cambios. Primeramente, un dolor enorme. Con ese dolor enorme, las mujeres que tienen esta situación normal, a muchas las terminan dejando en cama. Se imaginan una hemorragia no normal, debilitada, con ganas de quedarse en la cama y no levantarse. Pero esta
saltó su dolor. Y no solamente su dolor, sino también su enojo, su frustración. Porque esta mujer dice que fue a varios médicos y le engañaron. No solamente estaba padeciendo este flujo de sangre, no solamente estaba teniendo este dolor y debilitación corporal, sino que tuvo que sortear, salir del engaño, porque ya había ido a varias personas que le habían prometido que la iban a sanar. Y saben que tener la esperanza de que llegaste al momento, al lugar, al médico indicado que te da la solución, y cuando pasa el tiempo se lo mismo. Se te viene enamorada de desanimar. Y esta mujer por 12 años visitó cantidades de médicos, personas que la engañaron, que la mintieron. Pero así todo no se dio. Así todo siguió adelante sabiendo que algo iba a suceder. Y de esta manera Dios nos está diciendo que para que este año podamos cosechar, nos vamos a tener que abrir paso. Abrir paso al enojo. Porque muchas veces no vamos al Señor, no buscamos a Él, estamos enojados porque ya nos mintieron, porque fuimos traicionados, fuimos engañados por personas, por esposos, por esposas, por hermanos, por amigos, por creyentes. Son traiciones y dolores que ya no deja de querer orar, de querer creer. Ahora esta mujer pasó por eso. Pero esta mujer, ¿qué pasa si le hacía caso a sus sentimientos? ¿Qué pasa si intentó 1 año, 2 años, 5, 6 y ese día no iba a buscar al Señor? Lo que hizo esta mujer es perseverar a pesar de las cosas. En la reunión del grupo pequeño del hombre habíamos hablado de este muchacho que lo llevaban los amigos, lo llevaban los amigos a mendigar en la puerta del templo de la hermosa. Había nacido así, decíamos con los muchachos, que no dice la edad. Pero ¿cuántos años? 20 años, 25, 30, ¿cuánto tenía? Era 20 años o 30 años que lo llevaban a la puerta a mendigar. Ahora, si ese día a este paralítico no lo llevaba, o él, o este cojo no iba, no decía, lléveme hasta la puerta, porque ya me cansé, porque ya no quiero vivir así, ¿qué pasaba? Se perdía la semana. Ahora, por persistir, por insistir a pesar de todos los obstáculos, tuvo la cosecha. Ese día era el tiempo de... ¿Te imaginas que ese día él no iba? Ese día, a esa hora, a las 3 de la tarde, que era el momento de la oración. El día, la hora, si no estaba en ese lugar, Dios no lo sabe. Porque muchas veces Dios quiere hacer la obra, pero nosotros nos quedamos, nos desanimamos, no lo buscamos, nos quedamos con el enojo, nos quedamos con la puta. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a un grupo pequeño? ¿Para qué me voy a congregar los domingos? ¿Para qué me voy a apuntar a ser discipulado? ¿Para qué? ¿Para qué? Si cuántos años hace que estoy viviendo, estoy padeciendo, mi hijo está sufriendo esto, mi hija está sufriendo esto, yo estoy sufriendo esto, ¿para qué voy a seguir? Me quedo en casa. Pero era ese momento que Jesús iba a tener un encuentro con él. Ahora, decíamos con los hombres del grupo pequeño, Pedro y Juan, dice que él iba a la hora de la oración como tenían por costumbre. ¿Cuántas veces Pedro y Juan iban y solamente oraban y no pasaban? No dice la Biblia, pero no, aparentemente ahí no. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué pasaba si Pedro y Juan ese día dicen, no pasa mucha calor, no vamos a la... Siempre lo mismo, siempre como ritual, la misma situación, me entiendo. ¿El cojo no iba a ser sanado? Sí, iba a ser sanado. Ahora, ¿sabes lo que se van a perder estos muchachos? De que Dios se nos quiere en la religión. Y muchas veces pasa
que por distintas razones dejamos de activar, dejamos de movernos, dejamos de dar un paso. Y Dios sigue obrando, no es que necesita de nosotros. Dios va a obrar. Ahora, Dios nos quiere utilizar a nosotros. Ahora nosotros podemos ser parte y por ser persistentes, por seguir discipulando, por seguir siendo un grupo pequeño, por seguir yendo, podemos ser parte de la gloria de Dios. Es algo que Dios en esta mañana está diciendo: yo tengo la cosecha para ti, yo tengo ese milagro. Pero se está abriendo paso, está saltando, no sé qué obstáculo. Esta mujer tuvo que saltar hasta la religión. Tuvo que salir de ser religiosa. ¿Por qué? Porque la mujer que tenía flujo de sangre en esa época religiosamente era impura. Como era impura, no podía estar delante de muchas personas o tocar. Ahora, si una mujer que tenía flujo de sangre era impura y tocaba a alguien, lo hacía impuro también. Ahora a esta mujer no le importó eso. No le importó si descubrían en ella, si la detectaban que estaba con sangre y la iba a pasar mal, porque estaba violando una regla religiosa. A ella no le importó la religión, a ella le importó que ella sabía que Jesús podía hacer algo por ella. Y tampoco importó, en un momento cuando, vamos a ver más adelante, pero ya la conoce la historia, que Jesús dice: ¿quién me tocó? Claro, ella quiso pasar desapercibida, porque se va a enojar conmigo, yo lo toqué al maestro, lo hice impuro. Pero a ella no le importó la religión, lo que le importaba era que sabía que Jesús le podía dar. Ella creyó que Jesús le podía hacer. Cuando nosotros tenemos la cosecha, es porque creemos que realmente Dios puede obrar en nuestra vida. Dios puede obrar en nuestro trabajo, Dios puede obrar en lo que está haciendo. Pero para eso tenemos que abrir paso. Dice Marcos, capítulo 5, versículo 27, el mismo versículo, pero en otra versión. Dice: cuando la mujer vio a Jesús, se abrió un paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Esta mujer se abrió paso en medio de tanta gente. Por eso, para poder alcanzar tu milagro, para poder alcanzar esa cosecha, número uno, tenemos que abrir paso, tenemos que mover, no nos podemos quedar quietos. A veces el miedo que hace, el miedo te paraliza. Esta mujer puede paralizar el miedo, lo que dirá, la religión, tantas cosas. Pero ella no se quedó con eso. A pesar de que hacía muchos años, ella sabía que Jesús algo podía hacer. Así que ella se movió a buscar. Sigue diciendo el relato en el versículo 29, dice: al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ella sintió en su cuerpo que había recibido algo. Ella no, después que tocó a Jesús, no fue a ver, bueno, ahora voy al médico, voy a testear, no sé, una ecografía, voy a hacer una 3D. Ella ya creyó, ya sintió que se había desatado ese poder. Esta mujer, convencida que si llegaba a Jesús, y había un montón de gente con distintas necesidades, pero solamente esta persona, en ese momento, la sanó. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de por qué. Además de moverse. Sigue diciendo el relato del versículo 31. El versículo 30 dice: Jesús se dio cuenta inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó
preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? El versículo 31 dice: y sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temerosa, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acaba tu sufrimiento. ¿Quién le dijo? Mujer, porque entendiste la Torá, porque sabés la Torá de memoria, porque sabés la Biblia de Génesis, porque te leíste este año la Biblia de tapa a tapa, por eso sos sana. No. ¿Por qué dijo Jesús que fue sana? Fuiste sana porque sos una persona que no tiene ninguna reputación mala, sos una persona perfecta. No. Le dijo: tu fe, tu confianza te ha sanado. Había un montón de gente que estaba alrededor, que apretujaban a Jesús. Cuando Jesús dice: ¿quién me tocó? Lo que dice tú, me imagino que riéndose el Señor. Ya no sabemos cómo parar esta avalancha. Una multitud te está queriendo tocar. Pero hay alguien, hay una sola persona que la tiene. Hay una sola persona que realmente me tocó creyendo de corazón que lo puedo saber. Podemos venir todos los domingos, podemos ir a estudiar hebreo, podemos estudiar, está bueno, es bueno estudiar, es bueno hacer clases. Ahora, si vos te sacaste un máster en teología, un máster en hebreo, pero no le crees a Dios lo que se cree. Es importante estudiar y leer la palabra porque podés aprender y comprender, y Dios habla con su palabra. Ahora, podés tener y saber la historia bíblica de tapa a tapa, es otra vez la historia. Pero, ¿crees que Dios puede hacer lo que hizo y Él lo puede hacer? Yo lo quiero hacer. Fe es creer que Dios lo puede hacer. Porque podemos estar alrededor del Maestro, podemos estar en su presencia, pero no creer que Dios es capaz de poder hacer. O decimos que creemos, pero dudamos a su vez en nuestro corazón. Por eso, a ver, el primer paso para poder cosechar este año lo que Dios tiene para nosotros es movernos, saltar los obstáculos. Bien. El segundo paso, y este paso es fundamental de este paso, es tu fe. ¿Cuánto crees en Dios? Número 2, para poder adquirir requiere de tu fe. Es fundamental lo que yo creo en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el pastor dice esto que es fundamental? Primeramente, en la Biblia, Jesús se sometía a muchas cosas. Jesús tuvo en el templo hecho por Salomón, que era espectacular, pero él nunca dijo: ¡wow! Este templo me sorprende, este templo. No. Si lo vemos en la palabra de Dios, y tampoco se podría sorprender, me sorprende como otros discípulos realmente dejaron padre, madre. Me sorprende, ¿no? ¿Saben en qué momento yo encuentro en la Biblia, y no hay muchas veces que Jesús se sorprende? Ahora busquen en Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: al oír Jesús, al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo:
le digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel, para que podamos entender el contexto. Venía un centurión a buscar a Jesús para que él sanara a un enfermo. Ahora este centurión le dijo, no es necesario que venga, solamente di la palabra y será sanado. Y Jesús vio la fe, no de un judío, de este centurión, y se sorprendió. ¿De qué se sorprendió? De su fe. Por eso este punto es importante. Si hoy estuviera Jesús en carne propia, está Él, está su presencia, el Espíritu está en nuestro, está dentro nuestro, pero si Él estuviera, ¿de qué se sorprendería en nuestra vida? Se puede decir, ¡wow! ¡Qué fe! ¿Qué diría nuestra confianza en Él? Porque vemos que para Jesús, para Dios, la fe es muy importante. La fe es cuando confiamos, cuánta confianza tenemos en nuestro Dios. Y para que realmente este año sea un año de cosecha, debemos creer que así será. Yo le dije cuando estaba meditando este lema, fue el lema más luchado, donde más me sentía. Ahora el Señor me dijo, Felipe, este año es un año de cosecha. Yo decía, Señor, ¿cómo? Un año de cosecha. Ahora, me dio una palabra en mi corazón tan fuerte que yo le decía a Susana, lo dijo tan fuerte en el tiempo, que le creo que es un año de cosecha. Creo que va a ser un año de cosecha, creo que vamos a ver cosas. Aún cuando veía todo oscuro, le puedo dar un flash rápido, se lo conté un poco pequeño, que fue algo. Mi hijo se me quería a Japón, no acá, a Japón. Becado, porque económicamente no lo pudo mandar ni él puede ir. Becado, por un año. Él tenía que rendir un título que le habilitaba para que pueda ir este alto grande allá, becado. Yo decía, Feli, pero vos un año, te falta un año y medio para terminar este libro. Lo que es actual como profesor de lengua. Ahí, mi amigo, lo deseo de mi mamá y mi papá, orando, sabiendo que para un futuro eso le va a servir. Va a ser en la docencia, va a ser en la facultad, como maestro. Pero dice, papi, yo no lo quiero perder. Mi esposo no va a mi Señor, esa voluntad, lo estoy rogando, que él realmente, no, dice, no me voy a recibir. ¿Cómo? No me voy a recibir. Yo quiero vivir y dedicarme a los japoneses. Pero dijo, ¿estás ahí? No, lloramos, la cuestión es que lo llevamos, así todo lo acompañamos. Tenía que ir a rendir a Buenos Aires, fue a Buenos Aires a rendir, perdón, a Santa Fe. Tenía que fuimos a Santa Fe primero a rendir y digo, Señor, si te gusta, yo quiero estar muy esperanzado en esto, pero si vos sabés que si es tu voluntad, ¿no? Y no le alcanzó porque se lo va a partir, no. Vos estás comentando que no es por mí. Salió una segunda oportunidad. Era Buenos Aires, era la última. Llegaba con la última, con lo último, con todo, era la última, todo lo último. Era, se definía. Y nosotros lo acompañamos cuando yo no estaba de acuerdo, que sabía que Dios era el que. Yo confiaba en Dios. Yo sabía que Dios todo iba a hacer una obra. Que si lo hacía es porque tenía un propósito. Pero que nosotros no nos hemos quedado atrás por lo de él. Nos vamos a acompañar a lo que él quería. Lo llevamos en nada, allá, con mi Dios. Rinde cuando vamos a hacer los papeles, porque encima tenía que llevar de Japón, fuimos a la embajada y le dice, está bien, estamos esperando que vos llegues a un certificado, pero con todo lo que hiciste no vamos a poder llevar, no va a poder llevar. Le digo,
un año y medio para venir materias para ser cuidador. Ahí, dijo, bajo eso. Si vos querés ser tratado, tenés que rendir la materia de japonesa de rechazo y recibir. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué era lo que yo estaba hablando ¿Para qué no me abandoné esta carrera que hacía años, que toda la familia hizo un esfuerzo para que se vea que pueda? Entonces él nos motivó por ese lado. Entonces ahora él tiene que rendir esa materia, recibirse el profesor de letra para ir a Japón. Y dije, Señor, gracias, porque tú conoces cuál es nuestro corazón. Y yo creía, a pesar de los obstáculos, sabía que iba a hacer la obra. Y no solamente eso, le llevé el informe y aprobó la materia. Todo redondo. Pero había que creer en Dios. Había que creer que Dios lo podía hacer. Por eso, la fe es muy importante. Es muy importante cuánto vos crees que Dios puede hacer la obra. ¿Estás orando por algo? ¿Estás pidiendo por algo imposible? Tenés que creer que Dios lo puede hacer. Si crees que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Si está dentro de su voluntad. Porque eso es fundamental. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 19. Otro pasaje donde Jesús, Lucas, capítulo 17, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Hay otro lugar para que veamos la importancia de Dios. Dice, Jesús le dijo al hombre, levanta, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Dios quiere que nuestra confianza en Él sea grande. El sueño de Dios no es que te aprendas la Biblia de memoria en un año, sino que creas, que confíes en lo que dice la palabra de Dios, que confíes en lo que dice. Tu fe te ha sanado. Porque cuando vos y yo tenemos nuestra confianza en Él, pase lo que pase, nuestra confianza no cambia. Porque nuestra confianza no está en nuestra cosecha. Escuchen esto. Porque nuestra confianza no está en nuestra cosecha. Nuestra confianza está en quién es Él. Mi fe no estaba si Dios contestaba mi oración con fe o no. Mi fe está en Él. Mi confianza está en Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenga la respuesta que yo pensaba o no. Mi fe no está agarrada hacia lo que Dios me conteste a mi gusto y quiero. Mi fe está puesta en Él. Yo por qué creo, no creo por lo milagro, creo porque lo conozco a Él. Porque lo que creo en Él. Entonces, pase lo que pase, mi fe no va a decaer, porque no está mi fe sobre el resultado. Mi fe está en el conocimiento de quién es Dios, quién es mi Dios, quién es lo que Él puede hacer, quién es lo que Él me ama, quién es lo que Él me prometió. Mi confianza está en haberlo conocido a Él. Por eso lo importante que es tener a Jesús como su Señor. Porque la confianza, tu fe no tiene que estar puesta en el resultado. ¿Qué pasa cuando está puesta en el resultado? Cuando Él te contesta de otra manera. Hay personas que Dios contestó y siguen a través de Dios. No es que su fe o su acción en adorar a Dios era seguir, no. Hay personas que Dios está contestando su petición y no está con nosotros. O no se está contestando. Porque su fe no estaba en quién es Él, sino en lo que Dios podía hacer. Y Dios quiere que tengamos confianza. Esta mujer sabía lo que Jesús podía hacer. Las personas que se acercaban a Jesús sabían lo que Jesús realmente podía hacer por él. Por eso lo que es importante es este año, en primer lugar, movilizarnos. A pesar de que seguir pasando por esa necesidad, de ir orando por
Él nunca desistió de que lo llevara a la puerta del templo. En un momento Dios hizo que él fue el día de la tarde de la cosecha. Esta mujer 12 años sufriendo, con dolores, con amargura, con angustia, pero ella no desistió. Ella siguió, se movió, creyó, porque sabía que Jesús podía. Ahora es el último punto que vamos a tocar en esta mañana. Camino hacia la cosecha. Número 3. Para obtener la cosecha, la mejor cosecha es tu salvación. Todos estamos hablando por una cosecha. Todos estamos hablando por un milagro. Está bien. Ahora, ¿saben cuál es la mejor cosecha que uno puede recibir? Ahora le hago una pregunta. No cuenta la Biblia. Yo sé que lo que no cuenta la Biblia es lo que contaba, pero lo que decía el otro. Esta mujer que Jesús le sanó el flujo de sangre, seguramente murió. Más adelante seguramente murió, por la enfermedad, por la enfermedad. Murió. Ahora, el tema es dónde fue su alma, dónde fue su espíritu. Porque muchas veces nosotros estamos tan preocupados en el que Dios nos dé la cosecha del auto, la cosecha de la casa, la cosecha del trabajo, la cosecha de los hijos, que terminen los estudios. Ahora, ¿qué es la cosecha más importante que a Dios le interesa y que además de nosotros le interesa? La cosecha de la vida eterna. ¿Dónde va? Esa es la mayor cosecha que vos y yo podemos recibir. Porque podés recibir una sanidad extraordinaria, que Dios lo va a hacer, lo puede hacer y lo puede hacer con un propósito. Ahora, si esa persona no recibe al Señor como Señor y Salvador, se va a infierno. Ahora, para Dios, la mejor cosecha que Dios quiere que tengamos es tu salvación. ¿Tenés a Cristo como Señor y Salvador? Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Si lo tenés a Él, la mejor cosecha que tu hijo ha recibido es tener a Cristo como Señor y Salvador. La mejor cosecha que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá puede tener es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es la mejor cosecha. Porque saben que cuando ellos reciben a Cristo, lo vamos a ver en la eternidad. Hay una historia en la Biblia. ¿Se acuerdan? Para no leer toda la historia, soy el que hago por ejemplo, pero sé que son la historia de la Biblia. De los 4 amigos que llevaron a un paralítico delante de Jesús, medio parecido a la historia que tenemos ahora, a la mujer. Estos amigos, para poder ponerlo a su amigo, al paralítico del frente de Jesús, tuvo que saltar un montón de obstáculos. Y ellos saltaron un montón de obstáculos. Se hicieron paso entre la gente, lo subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron. Ellos tenían claro que su amigo tenía que ser sano de esa parálisis. Y sabían que el único que lo podía sanar era Jesús. Y cuando Jesús tuvo al paralítico enfrente, dice ahora sí que en Marcos capítulo 2, versículo 5, Marcos capítulo 2, versículo 5, Marcos capítulo 2, versículo 5 dice así: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Para qué lo trajeron a Jesús el paralítico? ¿Para qué motivo? No sabe. Pero que sale la caminata, que vuelva a caminar. Y le dijo: tus pecados son perdonados. O sea, ahí Dios nos mostró que era lo más importante para Él. Para Dios lo más importante era lo espiritual, lo de adentro. Él vino a salvarlo que se había perdido. Él no vino a hacer caminar ni a resucitar a los muertos. Él hizo hacer esas obras para ver la gloria, pero Él lo que vino era para sanar. Así que lo vio y dijo: ¿cómo?
haciendo la historia, y entonces dice, así que les demostraré, así que les demostraré, porque ahí se había armado un disculpo. ¿Cómo puede perdonar pecado? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos están asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Dios puede este año darte la cosecha que tanto está pidiendo. Pero la cosecha que más le importa a Dios es la salvación. Esa es la cosecha, lo que más tenemos que anhelar, lo que yo más deseo de mis hijos, que realmente crean en Jesucristo. Mis oraciones y la cosecha que más estoy esperando de mis hijos es que realmente estén a los pies de Él. Dios está obrando, Dios está mostrándose, Dios está marcando el camino. Pero mi oración son más de esas cosas que estoy pidiendo por ellos. Y Dios está respondiendo, pero la mayor cosecha, lo que más mis pies están doblados y mis rodillas delante del Señor, es para que ellos vuelvan a Cristo. Porque entendí y comprendo que lo más importante para Dios, la más cosecha más importante, es su alma. Ahora, ¿por qué? Jesús le había hecho una pregunta a los participantes. Dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Yo te quiero decir lo que es más difícil. Más difícil, ¿sabe lo que es? Es ser sano, es sanar el corazón. El pecado es la enfermedad más cruel en tu vida. Lo más difícil que es que una persona se arrepienta. ¿Qué es más difícil? Es más difícil que alguien confiese que necesita a Dios. Sanar a un ciego, sanar a un paralítico, no es difícil. Ahora, lo más difícil es cuando hay cosas en nuestro corazón. El pecado que está morando en nosotros, eso sí que es difícil. Entregarse a Él, entregar el dominio. Por eso Dios marca en su palabra que es lo que más le interesa, la salvación. Por eso tenemos que orar para que Dios sane nuestro corazón. Lo que más Dios está esperando es tu corazón, tu fe, tu confianza. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está esperando a cosechar lo que está sembrando? Por eso Dios en esta mañana nos está diciendo, nos está hablando que tenemos que movernos, tenemos que saltar los obstáculos, no tenemos que quedar por las cosas que no tenemos que ir. Y en segundo lugar, Dios quiere que realmente tengamos confianza, saber y creer en Dios hacer. Empezar a experimentar en creerle a Dios lo que Él puede hacer y confiar. Que a su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. Yo sé que muchos de nosotros que estamos acá estamos orando por tiempo, por cosas, por milagros, por cosecha. Ahora tenés que creerle lo que la palabra de Dios dice. Tenés que creer lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Es lo que te tiene que animar y alentar cada momento. Ahora, como dije al final del último punto, la cosecha más importante, lo que más tenemos que hacer es para que la persona reciba a Jesucristo. La única forma de que realmente sea la sanidad, como dijo Jesús, tu pecado sobre tu vida. Para Dios lo más importante, lo que más quiere, es que las personas se acerquen a Él y
Por eso el desafío de este año es alcanzar las almas perdidas. Este año vamos a cosechar lo que tanto tiempo hemos sembrado. Pero para eso tenemos que movernos. Para eso tenemos que querer lo que es la palabra de Dios. Para eso tenemos que sanar nuestro corazón. Dios no lo va a usar, no lo va a utilizar, porque todavía en nuestro corazón hay distintas situaciones que no le